¿Qué tal, queridos amigos de Latidos de Simio? Un capítulo más de ese su canal sobre libros, literatura, música, ¿no? En donde hablamos de nuestros gustos personales y los invitamos a ver este episodio. Eh, Hoy tendremos una crítica simiesca, ¿no? Ya saben, en críticas simiescas cuando hablamos de algunos libros. Espero no extenderme demasiado, aunque anticipo que puede ser una posibilidad. Digamos que esa es una pequeña conversación de persona a persona. Toda literatura irremediablemente, o más bien, induce al lector a una referencia de lecturas previas. Es decir, nos topamos algunos libros que decimos, esto ya lo leí antes, lo leí en alguna parte, ¿no? Irremediablemente a veces algunos libros se parecen unos a otros, ¿no? Pese a que su sustancia y raíz sea la palabra, el lenguaje, ¿no? Y más allá del argumento metafísico de que de todos los libros son el mismo libro, creo que esto no es así. Y que me perdone Borges. ¿Quién no se ha topado con eso que les decía, ¿no? De que a veces una literatura nos lleva, o un libro, una novela, nos lleva a otro libro, ¿no? Lo sentimos como una especie de déjà vu. Claro está que los escritores, incluso los más consagrados, los monumentos literarios, han tenido influencia de alguien más, ¿no? Tuvieron la influencia de otros, ¿no? Nosotros podríamos hacer una lista extensa sobre los maestros, ¿no? Que tuvieron, por ejemplo, Borges, que tuvieron Bolaño, los maestros no de talleres, ¿ok? Sino maestros que estaban en los libros. Bueno, volvamos pues a lo que nos atañe. Sin la intención de extenderme, como ya les decía, vayamos al punto. Intentaré comparar, ¿no? Me lo permito con una valentía ciega, dos obras fundamentales del siglo XX en inglés, ¿no? Pese a que uno de los autores era ruso, posteriormente se naturalizó norteamericano. Son dos novelas leídas y alabadas por la crítica, y en su momento una de ellas prohibida, ¿no? A quienes les han impuesto ese término a veces traicionero de novelas clásicas o libros clásicos, ¿no? Por las interpretaciones que a eso se presta el término clásico, ¿no? Y disculpen las digresiones, pero bueno, como mencioné, toda literatura tiende a la referencia, y estos dos libros en específico lo son, ¿no? Para mí como lector me dieron esa impresión. Entonces, y de ese aspecto vamos a hablar en especial. Dos novelas con apenas 2 años de diferencia entre una y otra de publicación, ¿ok? Lo cual no significa que uno copió al otro, ¿no? Porque, por ejemplo, Lolita de Vladimir Nabokov fue escrita en 1955 y En el camino de Jack Kerouac fue escrita en 1957. Sin embargo, el libro del norteamericano lo escribió entre 1951 y 1952. ¿No? Recuerden aquella leyenda donde supuestamente escribió máquina en un papel larguísimo, ¿no? En una novela como una especie de novela río, ¿no? Entonces, esto sustenta de que cada uno, pese a lo que queremos tratar de decir hoy, no significa que uno haya sido la copia del otro. Y aparte de eso no encontré mayor información, si se conocieron, etc. Bueno, vamos a tratar de desentrañar algunos códigos de estos dos libros en cuanto a que, por ejemplo, sus narraciones, su trama son totalmente distintas, ¿no? Ya sabemos que aquí en Lolita la pederastia y el incesto, y aquí en Kerouac pues la búsqueda de la identidad y la aventura poética. En cuanto digamos, pero cuando hablamos de narración, no de argumento, ¿ok? Separemos el argumento de la narración. En cuanto a narración, aquí ante estas dos novelas, digamos que los protagonistas hacen una especie de crónica de sus viajes o diferentes viajes que realizan por las carreteras de Estados Unidos, ¿no? Recordemos que Kerouac era un joven aspirante a escritor, ¿no? Que se va a la aventura, ya sea pidiendo aventón, etc. Y Humbert y Lolita pues tienen ese viaje iniciático
también por las carreteras de Estados Unidos. Kerouac, creo que si no mal recuerdo, llega a México y en Lolita creo que se quedan solamente en el puro intento. Estas dos novelas son conocidas como road novel, ¿no? O novelas de carretera, porque gran parte de su trama, que no toda, pero gran parte sucede en las vías, arriba de un vehículo, llevados de un lado para otro, etc. Obviamente muchas obras han tomado este recurso, no son las, perdón, no son las únicas, ¿no? Sin embargo, aquí hablamos de dos viajes iniciáticos. O en Lolita, más bien una especie de índole más perversa, ¿no? Un poco distinta. Y aquí, pues, como ya decíamos, la búsqueda de su propia identidad, ¿no? Una vida desaforada, una vida sin un rumbo fijo, ¿no? Que va en busca en el camino, que no sabemos muy bien de qué. ¿Okay? Entonces, y nos dibujan diferentes escenarios, como ya les decía, de Estados Unidos, ¿no? Y si nos tomamos a la tarea de googlearlo, ¿no? Los encontramos, ¿no? Obviamente porque visitan sitios reales. Y de esta manera, como lector, pues, los conocemos de alguna u otra manera, ¿no? Por ejemplo, Sal Paradise Sal Paradise, el protagonista de En el Camino, junto a su secuaz Dean Moriarty, el narrador sí viene contando lo que ve, ¿no? En los diferentes escenarios norteamericanos, pero es un poco menos pictórico, digamos, que Humbert, ¿no? El protagonista de Lolita, ¿no? Es un poco más detallista, habla de casi como un guía turístico, ¿no? Y obviamente ya al final cada uno decidirá por cuál se queda. No me inclino por alguna en particular, ambas las leí con bastante emoción, ¿no? Me depararon días enteros de esa emoción lectora que uno quiere encontrar en los libros. Entonces, obviamente se las recomiendo que lean, ¿no? Esta, digamos que no es una lectura totalmente para jóvenes, ¿no? Tendrían que tener ciertas lecturas y también un poco de apertura, digamos, de ideas, de mente, ¿no? Y creo que sí es un libro bastante entretenido, aunque eso sí, los temas pues tratan de sexo, de drogadicción, de libertinaje, de perversión. Sin embargo, lo que más valía le da a estas dos obras es que son obras de arte, ¿ok? Hay poesía narrativa, ¿no? Hay belleza, hay gozo estético, ¿no? Hay estilo, ¿no? Hay literatura, que es lo que vale, no importando el tema que se toque. Y lo que al final de cuentas pues es lo que importa, ¿no? Lo que nos importa en la literatura es eso, el valor literario. En fin, les recomiendo estas dos novelas, Vladimir Nabokov, Lolita, y En el camino de Jack Kerouac. Entonces, esa fue la recomendación del día de hoy en Crítica de Simios. Espero que se acerquen a la lectura, lean simplemente igual por curiosidad, lean porque es algo que ya acá muy poca gente le gusta hacer, lean como una especie de acto de valentía. Entonces, gracias por ver este video. Les sugiero que si gustan dejar un like, compartir el video. Estamos en YouTube, pero también estamos en Facebook. Dejen comentarios, quejas, sugerencias, lo que gusten. Y yo les agradezco por ver. Nos vemos en un próximo episodio de Su confiable Latidos de Simio. Adiós.